Finge que eres mi esposa frente a todos, ordenó el millonario a la joven mujer de la calle. Y algo increíble sucedió. Finge que eres mi esposa frente a todos. La orden no fue un susurro, ni una súplica. Fue una instrucción clara, cortante, emitida con la frialdad de quien está acostumbrado a que sus deseos se conviertan en realidad inmediata. Las palabras, cargadas de una absurdidad monumental, flotaron en el aire viciado del lujoso vestíbulo, chocando contra los mármoles relucientes y los altos techos adornados con frescos. Leo Valdés no apartaba la mirada de ella. Sus ojos, del color del whisky añejo, y con la misma profundidad embriagadora, no titubeaban, esperaban una respuesta, una aceptación. Ella, Maya, sintió como el suelo de mármol de la mansión parecía inclinarse bajo sus zapatillas desgastadas y sucias. Llevaba puesta toda su vida en una mochila raída colgada a la espalda. Un par de mudas, una fotografía borrosa de una mujer que ya no estaba, y el peso denso de 3 días sin comer algo decente. El contraste era tan violento, pues le producía náuseas. A su alrededor, la opulencia era un insulto silencioso, una escalinata de roble tallado que serpenteaba hacia la penumbra superior, lámparas de cristal de Murano que arrojaban una luz dorada y cálida sobre los rostros impasibles de retratos de ancestros, el suave aroma a cera de abejas y flores frescas que se colaba en cada respiración, reemplazando el olor a humo y desesperación que ella llevaba grabado en la piel. ¿Qué? Logró articular. Su voz sonó áspera como papel de lija, tan diferente a la cadencia educada y firme de él. «Has oído perfectamente», repuso Leo, sin alterar el tono. Vestía un traje negro impecable que se ceñía a sus hombros anchos sin una arruga. Su postura era rígida, pero en sus manos, metidas en los bolsillos del pantalón, Maya percibió un leve temblor. O quizá, fue solo un juego de luces. «Necesito que interpretes un papel esta noche, durante unas horas, y a cambio, esto será tuyo». Extendió la mano. Entre sus dedos largos y cuidados, sostenía un fajo de billetes. Maya no había visto tanto dinero, junto en toda su vida. Podía pagar un mes en un hostal barato, comida caliente, tal vez incluso un abrigo nuevo para enfrentar el invierno que se avecinaba. La tentación fue un golpe físico, un calambre en el estómago vacío. «¿Por qué?», preguntó, desconfiada, clavando sus ojos verdes, demasiado grandes para su rostro demacrado, en los de él. «¿Por qué yo? Podría contratar a una actriz, a cualquiera». Una sombra, rápida y amarga, cruzó el rostro de Leo. «Porque nadie te echará de menos si fallas. Porque no tienes nada que perder. ¿Y por qué?». Hizo una pausa breve, evaluándola de arriba abajo, desde sus rizos castaños enmarañados, hasta la holgada chaqueta que había encontrado en un contenedor. «Porque no pareces real. Pareces un fantasma. Y esta noche necesito un fantasma que encarne un recuerdo». Las palabras eran duras, ciertas, le dolieron. Pero el dolor era un lujo que no podía permitirse. El dinero era calor, era supervivencia. «¿Y qué tengo que hacer exactamente?», inquirió, cruzando los brazos sobre el pecho. Una defensa instintiva. «Ser Elisa, mi esposa, sonreír, agarrarme del brazo, responder a las preguntas con evasivas elegantes». Y su voz se quebró ligeramente, casi imperceptiblemente. «Besarme cuando la situación lo requiera». Fingidamente, por supuesto. Maya soltó una risa corta, carente de humor. «¿Besarte? ¿Y si me da asco?». «Entonces finge mejor», espetó él. Y por primera vez, un destello de algo que no fuera control absoluto brilló en sus ojos, impaciencia, o tal vez dolor. «¿Lo haces o no? Tienes 5 segundos. 5. 4. Maya miró el dinero. Miró sus manos, sucias bajo las uñas. Respiró el aroma a limpieza y lujo, un aroma que de repente le pareció tan falso como la propuesta que tenía delante. 3. Pensó en la noche en la calle, en el frío que calaba los huesos. 2. Pensó en la última vez que alguien le había hablado con algo que no fuera desdén o lástima. 1. «De acuerdo», dijo, y la palabra le salió como un suspiro rendido. «Lo haré». Leo asintió, satisfecho, y le entregó el fajo de billetes. El tacto del papel moneda fue extrañamente cálido. «Bien. Primero,
Necesitas una transformación. No puedes presentarte así. La llevó escaleras arriba, sus pasos firmes resonando sobre la alfombra persa, mientras los de ella, inseguros, se perdían en la tupida lana. Le abrió la puerta de una suite, que era más grande que cualquier apartamento en el que hubiera vivido. En el centro, un vestido color vino tinto colgaba de un perchero, fluido y sedoso, como una cascada solidificada. «¿Ese es tu disfraz?», dijo Leo. «Tienes una hora. Sara, la estilista, estará aquí en un momento. Haz todo lo que te diga». Antes de que Maya pudiera responder, él salió, cerrando la puerta con un clic suave que sonó a sentencia. La hora siguiente fue un torbellino de sensaciones contradictorias. Sara, una mujer de mediana edad con ojos bondadosos y manos expertas, no hizo preguntas. Sumergió a Maya en una bañera de piedra llena de agua caliente y aceites aromáticos. Le lavó el cabello con productos que olían a jardín después de la lluvia. Le exfolió la piel, le cortó y limó las uñas. Maya se dejó hacer, como un muñeco inerte, mientras la realidad se desdibujaba. El agua caliente le quemaba la piel, acostumbrada al frío perpetuo. El tacto amable de Sara le producía una punzada de nostalgia por un tiempo en el que el contacto humano no era sinónimo de peligro. Luego, el vestido. La seda resbaló sobre su piel limpia. Una caricia fría y lujosa. Le quedaba perfecto, como si hubiera sido confeccionado para ella. Sara secó y rizó su cabello, recogiéndolo en un elegante moño del que escapaban algunos rizos deliberados. Aplicó un maquillaje sutil que borró las ojeras y devolvió el color a sus mejillas pálidas, acentuando la intensidad de sus ojos verdes. Cuando Sara le mostró su reflejo en el espejo de cuerpo entero, Maya no reconoció a la persona que veía. Era Elisa, era la esposa de un millonario, una impostora pulida y brillante. «¿Estás lista?», dijo Sara, con una sonrisa tranquilizadora. Al bajar las escaleras, sintió todas las miradas clavadas en ella. Los invitados, un mar de vestidos caros y trajes a medida, conversaban en voz baja, pero un silencio repentino cayó sobre la sala cuando apareció. Buscó a Leo con la mirada, y lo encontró al pie de la escalera. Él también la miraba, y por un instante, algo se quebró en su fachada de hierro. Sus labios se separaron ligeramente, y una chispa de genuino asombro, mezclado con algo que parecía dolor, iluminó sus ojos. Fue solo un segundo, pero Maya lo captó. Era el primer resquicio de humanidad que veía en él. Extendió el brazo hacia ella. Maya descendió los últimos peldaños, sintiendo cómo la seda del vestido rozaba sus piernas, y colocó su mano en el antebrazo de él. El contacto fue eléctrico. A través de la fina tela del traje, sintió la tensión de sus músculos, la calidez de su piel. «Recuerda el guión», murmuró él, inclinándose hacia su oído. Su aliento le acarició la piel, oliendo a menta y algo amargo, como el café fuerte. «Eres Elisa Valdés. Llevamos 5 años casados. Te encanta la ópera, y detestas el caviar. No hables de tu familia. Si alguien insiste, di que es un tema doloroso. ¿Y si me preguntan por mis estudios, mi trabajo?», preguntó Maya en un susurro, sonriendo forzadamente a un grupo de invitados que pasaba. «Eres filántropa. Te dedicas a obras de caridad, anónimamente. Es lo suficientemente vago como para no dar detalles», respondió él, apretando suavemente su mano contra su brazo en un gesto que para los demás parecería cariñoso, pero que para ella fue una advertencia. La noche se convirtió en una danza agotadora de mentiras. Leo la llevó de grupo en grupo, presentándola con una voz llena de una ternura que sonaba convincente, pero que Maya sentía tan falsa como su propio nombre. «Mi querida Elisa estaba ansiosa por verlos a todos», decía, y su mano en la espalda de ella era una losa de hielo. Ella sonreía, asentía, dejaba que su mano reposara en el brazo de él, como si fuera su lugar natural. Aprendió a reír con una leve sacudida de hombros, a tocar el brazo de Leo en el momento justo, a mirarlo con una adoración que le quemaba las pupilas por lo forzada que era. Pero con cada minuto que pasaba, la frialdad inicial de Leo comenzaba a mostrar grietas. Cuando un hombre corpulento de rostro enrojecido se acercó, despidiendo un olor a coñac caro, Leo tensó el brazo que ella sostenía. «Leo, qué alegría verte, y con la bella Elisa», dijo el hombre,
Con una voz ronca, su mirada recorrió a Maya de arriba a abajo con una familiaridad que la hizo sentir desnuda. Nos temíamos que esta noche tampoco, bueno, ya sabes, después de lo sucedido. Alberto, saludó Leo con una frialdad cortante. Elisa es más fuerte de lo que todos piensan. Alberto se rió, una risa incómoda. Claro, claro. Bueno, no los molesto más, disfruten la velada. Cuando se alejó, Leo respiró hondo. Maya notó que su pulso se aceleraba bajo su mano. ¿Quién era?, preguntó en voz baja. Un buitre, respondió él, con amargura. Espera que la tragedia me devore para quedarse con un pedazo de mi empresa. La palabra tragedia flotó en el aire. Maya sintió la tentación de preguntar, de indagar en ese dolor que parecía consumirlo por dentro. Pero se mordió la lengua. No era parte del trato. Ella era un accesorio, un fantasma bien vestido. La cena fue un suplicio de cubiertos de plata y conversaciones banales. Maya se sentó a la derecha de Leo, en una mesa tan larga que el otro extremo se perdía en la penumbra. Bajo la mesa, en un momento en que una mujer llamada Victoria, con un vestido demasiado ajustado, hacía un comentario pasivo-agresivo sobre la delicada salud de Elisa, Maya sintió la mano de Leo buscar la suya. Fue un movimiento rápido, furtivo. Sus dedos se entrelazaron con los de ella, apretando con fuerza. No era un gesto cariñoso, era un ancla. Ella se quedó quieta, sorprendida por la intensidad de ese contacto clandestino. La mano de él era grande, fuerte, y temblaba ligeramente. Cuando Victoria terminó su comentario con una sonrisa venenosa, Leo soltó su mano como si le quemara, y volvió a su compostura impecable. Pero la tensión entre ellos había cambiado. Ya no era solo la frialdad del empleador y la desconfianza de la empleada. Ahora había un hilo de electricidad, una corriente subterránea de necesidad compartida. Él necesitaba su fortaleza prestada. Ella necesitaba el calor de ese contacto, aunque fuera una mentira. Después de la cena, la fiesta se trasladó a un salón inmenso, donde una orquesta en vivo tocaba un vals suave. Las luces se atenuaron, creando pozos de intimidad en la inmensa sala. Fue entonces cuando Leo, con una determinación que parecía costarle un esfuerzo sobrehumano, se volvió hacia ella. Ahora, dijo, y su voz era áspera, báilame. No era una pregunta. Era la siguiente instrucción en su delirante puesta en escena. No sé bailar esto, protestó Maya en un susurro, sintiendo cómo el pánico le agarrotaba los músculos. Sí sabes. Solo déjate llevar, ordenó, y la tomó en sus brazos. Su mano se posó en su cintura, a través de la fina seda del vestido, y la quemó. La otra mano sostuvo la de ella con firmeza, y comenzaron a moverse. Al principio, Maya era torpe, rígida, pero Leo era un guía experto, fuerte. La llevaba con una seguridad que no admitía fallos. Sus cuerpos se acercaron, obligados por los pasos del baile. Maya podía sentir el calor que emanaba de su pecho, el latido de su corazón, acelerado y fuerte, contra el suyo propio, que martilleaba en sus oídos. Levantó la vista y se encontró con que él ya la estaba mirando. Ya no había invitados, ni mentira, ni dinero. Solo esa proximidad peligrosa, la música que envolvía sus movimientos, y la intensidad de una mirada que había dejado de fingir. ¿Por qué lo haces?, preguntó Maya, sin poder contenerse más. La pregunta salió en un susurro, apenas audible sobre las cuerdas del violín. ¿Por qué esta farsa? ¿Qué pasó con la verdadera Elisa? Los ojos de Leo se nublaron. Por un momento, pensó que no respondería, que la apartaría, que volvería a poner la máscara del hombre impasible. Se fue, murmuró él, y su voz se quebró de una manera que sonó desgarradoramente real. Que hace 6 meses. Simplemente, se fue, sin una palabra. Y esta gente, todos ellos, creen que la abrumé, que la alejé, o peor, que algo terrible le sucedió por mi culpa. Esta noche, necesito que crean que está bien, que volvió, que somos felices, para callar sus bocas, para proteger lo que queda. Maya lo miró, y por primera vez, no vio a un millonario poderoso, vio a un hombre roto, un hombre tan perdido y solo como ella, y algo dentro de ella, algo que había permanecido congelado durante mucho tiempo, comenzó a derretirse.
La compasión fue un dolor agudo en el pecho. La música se ralentizó, transformándose en una melodía más íntima, más lánguida. Las luces bajaron aún más. Las parejas a su alrededor se fundían en abrazos más cercanos. Leo no soltó a Maya. Al contrario, la atrajo un poco más hacia sí. Sus frentes casi se tocaban. Ella podía sentir su aliento en sus labios. Y ahora, susurró él. Y en sus ojos había un torbellino de dolor, de rabia, de una necesidad tan profunda que asustaba. Ahora viene la parte en la que me besas. Maya sintió que el mundo se detenía. Ya no era una orden. Era una confesión, una súplica. Leo intentó protestar, pero su voz fue un hilo de voz. Por favor, añadió él. Y esa palabra, por favor, cargada de una vulnerabilidad que lo desnudaba por completo, quebró la última de sus resistencias. Ella asintió, casi imperceptiblemente. Y entonces, él bajó la cabeza. El primer contacto fue suave, una prueba. Sus labios apenas rozaron los de ella. Fue un beso de mentira, para los ojos curiosos de los invitados. Pero algo sucedió en ese instante. Una chispa, un cortocircuito en la farsa. Maya sintió un estremecimiento recorrer todo su cuerpo. No era asco, era algo completamente distinto. Algo que no sentía desde nunca. Leo pareció sentir lo mismo. En lugar de separarse, se quedó allí, suspendido. Su respiración se entrecortó. Y luego, como si un dique se hubiera roto, el beso se profundizó. Ya no fue suave, fue urgente, desesperado. Su mano en su cintura la atrajo con fuerza contra él, eliminando cualquier espacio entre sus cuerpos. Su otra mano se enredó en los rizos que escapaban de su moño. Maya, por su parte, olvidó que estaba fingiendo. Olvidó el dinero, la calle, su nombre. Sus manos se aferraron a los hombros de él, buscando un anclaje en un mundo que de repente giraba demasiado rápido. Respondió al beso con una intensidad que la aterró y la exaltó al mismo tiempo. Era un beso que sabía a dolor compartido, a soledad reconocida, una verdad que emergía de las cenizas de la mentira. No fue un beso de película. Fue desordenado, lleno de la desesperación de dos náufragos, encontrándose en medio de un océano de apariencias. Sabía a whisky y a lágrimas no derramadas. Duró una eternidad y un segundo. Cuando finalmente se separaron, jadeantes, las luces parecieron encenderse de nuevo en sus mentes. Se miraron, horrorizados. Los ojos de Leo reflejaban el mismo pánico que ella sentía. ¿Qué habían hecho? La línea entre la ficción y la realidad se había borrado por completo. La tensión en el aire era ahora palpable, eléctrica. Caminaron de vuelta hacia un grupo de invitados, pero ya nada era igual. Sus manos se buscaban inconscientemente, sus miradas se encontraban y se desviaban, cargadas de una nueva y abrumadora conciencia del otro. Cada roce casual, cada palabra susurrada, era un recordatorio del beso que había trascendido la farsa. La noche avanzaba hacia su clímax. Leo, tal vez para recuperar el control, tal vez para ahogar su confusión, bebió más de la cuenta. Su elegancia comenzó a resquebrajarse. Se volvió más posesivo, más intenso. En un momento dado, rodeó con su brazo los hombros de Maya y la atrajo hacia su costado, con un gesto que era mitad protección, mitad marca de territorio. «Mi esposa», dijo, con la voz ligeramente pastosa, dirigiéndose a un anciano de mirada severa. «Es mi roca, ¿verdad, cariño?» Maya asintió, sintiendo cómo la incomodidad crecía a su alrededor. Los invitados intercambiaban miradas preocupadas. La actuación se estaba volviendo demasiado convincente, o quizá, demasiado real. Fue entonces cuando se acercó a ellos una mujer menuda, de cabello gris, recogido en un severo moño, y ojos que parecían verlo todo. Llevaba un vestido sencillo, pero su autoridad era incuestionable. Era Clara, la ama de llaves, la única persona cuya mirada parecía afectar a Leo. «Señor», dijo Clara, con una voz suave pero firme, «creo que sería prudente que la señora se retire. Parece cansada». Leo la miró con irritación. «Elisa está perfectamente clara. No te preocupes por nosotros». Clara no se inmutó. Su mirada se posó en Maya. Y no había desdén en ella, sino una profunda, antigua tristeza. «Por favor, señor», insistió. «Es tarde». La tensión subió a otro nivel.
Leo apretó la mano de Maya. Diles, Elisa, diles que no quieres irte. Maya se sintió atrapada. Quería escapar de esa situación, de la intensidad de Leo, de su propio corazón traicionero. Pero también quería quedarse, entender el dolor en sus ojos, consolar al hombre que había aparecido detrás de la máscara del millonario. Leo, quizá tenga razón, logró decir, con voz temblorosa. La decepción en el rostro de Leo fue un puñal. La soltó bruscamente. Como quieras, espetó. Y su voz recuperó toda su frialdad inicial. Clara, acompaña a mi esposa a sus habitaciones. El énfasis en mi esposa sonó a burla, a derrota. Maya, sintiendo que el mundo se le venía encima, siguió a Clara escaleras arriba, lejos del murmullo de la fiesta, lejos de Leo. Pero cuando llegaron al rellano del primer piso, Clara se detuvo y se volvió hacia ella. No la llevó a la suite donde se había vestido, sino que abrió la puerta de una habitación más pequeña, acogedora, con estanterías llenas de libros. «Espere aquí, por favor», dijo Clara, y su voz era extrañamente gentil. «Hay algo que debe ver». Maya, confundida, asintió. Clara salió y regresó momentos después, con un pequeño marco de plata. Se lo entregó en silencio. Maya tomó el marco. Contenía una fotografía descolorida, de hace muchos años. En ella, un hombre joven, con una sonrisa amplia y despreocupada, era Leo. Sin lugar a dudas, pero un Leo que no conocía la amargura. Tenía el brazo alrededor de los hombros de una mujer. La mujer sonreía a la cámara, y sus ojos verdes, llenos de vida y alegría, eran idénticos a los de Maya. Idénticos. Era como mirarse a sí misma en un espejo del pasado. El corazón le dio un vuelco tan violento que le faltó el aire. Sintió un mareo. ¿Era esta la verdadera Elisa? ¿La razón de toda esta farsa? ¿Era por eso que Leo la había elegido a ella, de entre todas las desgraciadas de la calle? No era por su falta de importancia, sino por su impactante, aterrador parecido con la mujer que había perdido. Las piezas comenzaron a encajar con un estruendo sordo en su mente. La mirada de asombro de Leo cuando la vio bajar las escaleras. Su necesidad desesperada de creer, aunque fuera por una noche, de que ella había vuelto. El beso. ¿Había sido para ella Maya la mujer de la calle? ¿O había sido para el fantasma de Elisa? Justo en ese momento de revelación, de horrorosa comprensión, la puerta de la habitación se abrió de par en par. Leo estaba allí, apoyado contra el marco, tambaleándose ligeramente. Su corbata estaba deshecha. Su mirada, vidriosa por el alcohol y el dolor, estaba fija en la fotografía que ella sostenía con manos temblorosas. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, y su voz era un rugido ronco, cargado de rabia y de algo que sonaba a pánico. «¿Quién te dio permiso para entrar aquí? ¿Para tocar sus cosas?». Maya, todavía conmocionada, no pudo responder. Solo pudo mirarlo, con los ojos desorbitados, la fotografía apretada contra el pecho. Leo se abalanzó hacia ella, tambaleante, y le arrebató el marco de las manos. «Esto no es tuyo», gritó, y su aliento le llegó a la cara cargado de alcohol y furia. «Nada de esto es tuyo. Eres solo una imitación barata, un sustituto. ¿Crees que ese beso significó algo? Fue para ella. Siempre es para ella». Cada palabra era un latigazo. Maya retrocedió, sintiendo cómo las lágrimas, que había contenido durante toda la noche, comenzaban a nublarle la vista. La calidez que había empezado a florecer en su pecho se congeló instantáneamente, convertida en una losa de hielo. «Lo sé», susurró, con voz quebrada. «Ahora lo sé». La admisión pareció desinflar la rabia de Leo. La vio. Realmente la vio a la mujer asustada y herida que había detrás del vestido de seda, con el corazón destrozado y el mundo derrumbándose a sus pies. Su expresión cambió de la furia a una confusión absoluta, a un dolor tan raudo que era casi tangible. «Moya», murmuró, y extendió la mano hacia ella, como si quisiera tocar su mejilla. Pero fue entonces cuando, desde la puerta abierta, una voz nueva, fría como el mármol del vestíbulo, cortó la tensión como un cuchillo. «Leo, ¿qué está pasando aquí? ¿Quién es esta mujer?». Ambos giraron la cabeza al unísono. En el umbral, iluminada por la luz del pasillo, había una mujer alta, elegante,
con un abrigo de viaje y una maleta a sus pies. Tenía el rostro pálido, marcado por el cansancio y la incredulidad. Pero lo más impactante, lo que hizo que el corazón de Maya se detuviera, y que Leo palideciera como si hubiera visto un fantasma, fueron sus ojos. Eran verdes. Exactamente del mismo verde que los de Maya en la fotografía. Exactamente del mismo verde que los de ella. Era Elisa, la verdadera Elisa. Había vuelto a casa. Escribe el siguiente capítulo. La tensión se va acumulando cada vez más y más y más. Pujaro, aquí tienes el capítulo 2. Capítulo 2. El espejo roto. El mundo se contrajo hasta reducirse a los ojos verdes de la mujer en la puerta. Eran como los de la fotografía, pero desprovistos de aquella alegría despreocupada. En ellos ardía ahora una mezcla de fatiga, de sorpresa y de una herida profunda, reabierta al instante. El aire, ya cargado de la tormenta entre Leo y Maya, se volvió irrespirable, denso como plomo líquido. El tiempo se suspendió. Maya sintió que sus piernas iban a ceder. Se aferró al borde de una pesada mesa de roble. Los nudillos blancos. El vestido de seda, que antes había sido una armadura de mentira, ahora le quemaba la piel, recordándole cada segundo de su impostura. Leo era una estatua de horror. Todo rastro de ebriedad pareció evaporársele del cuerpo, dejando en su lugar una palidez cadavérica. Su boca se abrió, pero no surgió sonido alguno. Extendió una mano temblorosa hacia la figura en la puerta, como si intentara comprobar si era real o un espejismo nacido de su culpa. Elisa. Logró arrancar de su garganta, y esa sola palabra fue un gemido, una oración, una condena. La mujer, Elisa, no le prestó atención. Su mirada, imantada, estaba clavada en Maya. Recorrió cada detalle. El vestido color vino. Era suyo. El peinado, el maquillaje que acentuaba unos rasgos, que eran un eco perturbador de los suyos propios. No era una semejanza cualquiera. Era una duplicación. Una profanación. ¿Qué es esto, Leo?, preguntó Elisa. Su voz era suave, pero cada sílaba estaba tallada en hielo. No levantaba el tono. No hacía falta. El frío que desprendía era más cortante que cualquier grito. ¿Celebrábamos mi ausencia, o este es que me has reemplazado con tanta precisión? No. Elisa, por Dios. ¿Puedes creer?, tartamudeó Leo, dando un paso vacilante hacia ella. Parecía haber encogido, vulnerable y expuesto, como un niño pillado en falta. ¿Qué puedo creer?, interrumpió ella. Y por fin entró en la habitación. Su presencia llenó el espacio, desplazando la opulencia con una autoridad silenciosa. Llevaba un simple vestido negro de viaje, pero en él parecía más dueña de la casa que Maya, con todas sus sedas. Llego a casa después de todo este tiempo. Veo las luces, los coches, oigo música, pienso que, no sé qué pensar, y subo. Y te encuentro aquí, en mi estudio. Su mirada volvió a posarse en Maya, y esta vez no pudo disimular un estremecimiento de asco. Con esto. La palabra esto cayó sobre Maya como un baldado de agua helada. La sacó de su estupor. El dolor, la humillación y la rabia que había contenido estallaron en un torrente. «Yo no soy esto», dijo, y su voz, aunque temblorosa, tuvo una fuerza que sorprendió incluso a ella misma. Se irguió, soltando la mesa. «Me llamo Maya, y soy tan víctima de esta obra de teatro macabra como usted parece serlo». Leo giró hacia ella desesperado. «Maya, cállate, por favor». «¿Por qué?». «Porque la verdad estropea tu perfecta fantasía», le espetó Maya, sintiendo cómo las lágrimas de furia y dolor le nublaban la visión. «Me compraste por un puñado de billetes. Me vestiste como a tu muñeca. Me obligaste a ser ella. Y ni siquiera tuve la dignidad de ser yo misma en el beso que me robaste». La revelación del beso impactó en Elisa como un golpe físico. Dio un paso atrás, llevándose una mano al pecho. Su respiración se aceleró. Y por primera vez, la máscara de frialdad se quebró, mostrando el dolor vivo que había debajo. «¿Un beso?», susurró, mirando a Leo con una decepción tan absoluta que pareció física y doblarlo. Fue parte de la farsa, Elisa. Te lo juro. No significó nada», suplicó Leo, corriendo hacia ella.
Pero Elisa levantó una mano, deteniéndolo en seco. No me toques. La orden fue clara y cortante. ¿Qué más fue parte de la farsa, Leo? ¿Abrazarla? ¿Susurrarle las mismas mentiras que me susurrabas a mí? ¿Planear nuestro futuro con ella sentada en mi lugar? No, era solo para esta noche, para callar a los buitres, a Alberto, a todos los que especulaban, para proteger tu reputación, la nuestra. ¿Mi reputación? Elisa soltó una risa amarga, carente de todo humor. ¿Crees que me importa mi reputación después de lo que hiciste? ¿Después de lo que me obligaste a descubrir? La tensión dio un vuelco. Ahora había algo más en la habitación. Un secreto mayor. La razón original de la partida de Elisa. Leo se quedó helado, como si ella le hubiera clavado un puñal. Elisa, su voz fue un hilo de voz. Lo de Gabriela, fue lo que piensas. No me digas lo que pienso, gritó ella, y por fin estalló. Las lágrimas brotaron de sus ojos, iguales a los de Maya, pero arrasadas por una pena infinitamente más antigua. La vi, Leo, en nuestra cama. ¿Cómo puedes negarlo? ¿Cómo puedes, después de eso, montar este espectáculo repulsivo? ¿Es que tu necesidad de aparentar normalidad es más fuerte que cualquier respeto por lo que fuimos? Maya contuvo la respiración. La pieza faltante del rompecabezas encajó con un golpe sordo. Gabriela, una infidelidad. Eso había fracturado su mundo. Eso la había llevado a huir. Y Leo, en lugar de enfrentar las consecuencias, había preferido crear una mentira elaborada para tapar el bochorno. Se sintió de repente terriblemente sucia, una herramienta utilizada para limpiar la porquería de un hombre poderoso. Leo estaba destrozado. La acusación lo había desgarrado. Fue un error, Elisa. Uno estúpido imperdonable. Pero te juro que no significó nada. Te he buscado todos estos meses. He estado muerto sin ti. Pues no parecías muy muerto hace un momento, besando a tu... ¿Cómo la llamaste? ¿Maya? Elisa escupió el nombre con desprecio. Luego, se volvió hacia Maya, y su mirada era una mezcla de lástima y de ira. ¿Y tú? ¿Qué te llevó a aceptar este papel? ¿El dinero? ¿La emoción de estar en una casa como esta? Maya sintió que la humillación la consumía, pero también sintió una oleada de dignidad furiosa. El hambre, respondió, con una crudeza que hizo enmudecer a la habitación. La necesidad de no dormir otra noche en un portal. Él me encontró en la calle, me dijo que nadie me echaría de menos si fallaba. Y tenía razón. Oh, para gente como ustedes. Yo soy invisible. O soy un fantasma útil para representar sus dramas. Elisa la miró. Y por un instante, algo se suavizó en su rostro. Tal vez reconoció la desesperación. Un lenguaje que ella misma había hablado en los últimos meses. Pero la momentánea conexión se rompió cuando Clara apareció de nuevo en la puerta. Su rostro una máscara de angustia. Señora Elisa. Señor, los invitados se están yendo. Hay rumores. La realidad exterior irrumpió en su burbuja de drama. La farsa se había desmoronado, y las consecuencias empezaban a llegar. Leo cerró los ojos, apretando los puños. Que se vayan, masculló. Que se vayan todos. No, dijo Elisa, secándose las lágrimas con un gesto brusco. Una determinación férrea reemplazó a su dolor. Se compuso el vestido y se enderezó. No, voy a bajar. ¿Qué? Leo y Maya hablaron al unísono, con idéntico estupor. Voy a bajar, repitió Elisa, y su voz recuperó parte de su antigua elegancia, pero ahora teñida de acero. Si esta noche era una función, el público merece un final, y yo soy la protagonista. ¿No es así, Leo? No está suplente. Caminó hacia la puerta, pero antes de salir, se detuvo frente a Maya. La examinó de arriba a abajo una última vez. Quítate mi vestido, le dijo, con una calma aterradora, y lávate la cara. No quiero ver mi reflejo mancillado cada vez que te cruce. Y salió, dejando tras de sí un silencio cargado de horror. Clara la siguió, lanzando una última mirada de lástima a Leo. Maya se quedó temblando, las palabras de Elisa grabadas a fuego en su piel. Se tocó la seda del vestido, sintiendo una vergüenza abrasadora. Quería arrancárselo, huir, desaparecer. Leo se dejó caer pesadamente en un sillón, hundiendo el rostro en sus manos. Su cuerpo se estremeció con un sollozo seco, ahogado. Era la imagen de la derrota total.
Tienes que irte, murmuró, sin levantar la cabeza. Su voz era apenas audible. Ahora mismo, toma tu dinero y vete. Maya lo miró. El hombre poderoso que la había reclutado con fría determinación había desaparecido. En su lugar solo quedaba un cascarón roto. Y a pesar de todo, a pesar del odio que sentía por él, por la situación, una parte de ella, la parte que había respondido a su beso desesperado, se conmovió. ¿Y tú?, preguntó, sin saber por qué lo hacía. ¿Qué importa? Levantó la cabeza. Sus ojos estaban enrojecidos, llenos de un sufrimiento infinito. Lo he perdido todo. 2 veces. Por mi estupidez. Ahora vete. Maya asintió lentamente. No había nada más que hacer. Caminó hacia la puerta, pero al pasar junto a él, se detuvo. El marco de la fotografía que Leo le había arrebatado yacía en el suelo, el cristal hecho añicos. Ese beso, dijo Maya, con una voz que ya no temblaba. Para mí, no fue para ella. Y antes de que Leo pudiera reaccionar, salió de la habitación y corrió por el pasillo, desesperada por quitarse el vestido que ya sentía como una segunda piel envenenada. La noche no había terminado. Abajo, Elisa se enfrentaba a los invitados. Arriba, Leo se desmoronaba. Y ella, atrapada en el ojo del huracán, solo quería escapar. Pero algo le decía que las puertas de esa mansión, y de la pesadilla que representaba, no se abrirían para ella tan fácilmente. La tensión ya no era solo emocional. Ahora tenía el peso de un secreto familiar explosivo y la amenaza de una confrontación pública que podía destruir lo que quedaba de esas vidas. Y ella, la intrusa, era la única testigo de toda la verdad. El sonido de sus propios pasos, apresurados y vacilantes sobre la alfombra del largo pasillo, era el único ritmo en el silencio sepulcral que había quedado después de la salida de Elisa. Maya sentía el vestido de seda como una piel ajena y venenosa. Cada pliegue le recordaba la caricia de Leo, el calor de su mano en su espalda, la desesperación de un beso que ahora se había dirigido a un fantasma. Las lágrimas, contenidas por la furia y la adrenalina, finalmente brotaron, calientes y silenciosas, surcando el maquillaje que Clara había aplicado con tanto cuidado. No lloraba por Leo, se dijo a sí misma, lloraba por la humillación, por haber sido un peón, un espejo descartable en un juego de apariencias que no entendía del todo. Llegó a la suite donde se había vestido. La puerta estaba entreabierta. Al entrar, encontró a Sara, la estilista, recogiendo en silencio sus utensilios con movimientos rápidos y eficientes. La mujer levantó la vista y sus ojos, bondadosos antes, ahora reflejaban una pena profunda. «Oh, querida», susurró Sara, dejando la brocha que sostenía. «Lo he oído todo, desde el pasillo. Dios mío». Maya no pudo responder, solo se llevó las manos al cuello, buscando la cremallera del vestido. Pero sus dedos temblaban demasiado. Sara se acercó sin decir una palabra, y con gesto maternal, la bajó. La seda resbaló sobre su cuerpo, y se acumuló en un charco color vino a sus pies. Maya, de repente, se sintió expuesta, vulnerable en su ropa interior, más desnuda que si estuviera completamente desvestida. Sara tomó la bata de felpa que colgaba de la percha, y se la envolvió suavemente alrededor de los hombros. El tacto de la tela suave fue un pequeño consuelo en medio del caos. «Tienes que irte de aquí», dijo Sara en un susurro urgente, mientras recogía la ropa vieja y sucia de Maya de una silla. «Esta casa está maldita desde hace meses. Llévate tu dinero y corre». «¿Y ella?», preguntó Maya, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Se refería a Elisa. Sara negó con la cabeza, una tristeza infinita en su mirada. «La señora Elisa es fuerte, más de lo que nadie cree. Pero lo que ha pasado esta noche», hizo una pausa como si meditara sus palabras. «El señor Leo no es un hombre malo, es un hombre débil. Y los hombres débiles cuando tienen miedo hacen daño, un daño terrible». Mientras Maya se ponía sus vaqueros y su sudadera raídos, sintiendo la áspera tela como un regreso a una realidad cruda, pero familiar, oyó un nuevo sonido que subía desde el piso de abajo. No era la música elegante de la orquesta, ni el murmullo de las conversaciones. Era un rumor creciente, una ola de voces sorprendidas, luego un silencio absoluto, y por último, el sonido claro y sereno de la voz de Elisa,
amplificada por el micrófono que horas antes había usado Leo para dar la bienvenida a sus invitados. No podía distinguir las palabras, pero el tono era impecable, calmado, firme, dueño de la situación. Elisa no estaba desmoronándose. Estaba tomando el control. Abajo, en el salón principal, la escena era surrealista. Los invitados, que minutos antes cuchicheaban y se preparaban para una retirada rápida y llena de morbo, estaban paralizados. En el centro de la escalinata, bajo la gran lámpara de cristal, Elisa Valdés se erguía con una elegancia innata. No parecía una mujer que acababa de regresar de la nada y de descubrir a su marido con una impostora. Parecía una reina reclamando su trono. «Queridos amigos», dijo su voz, clara como el cristal, llegando a cada rincón de la sala, «sé que mi inesperada reaparición ha causado sorpresa, y lamento cualquier confusión que haya podido generar la pequeña representación teatral que mi marido había organizado para entretenerlos». Hizo una pausa, dejando que la palabra representación flotara en el aire, cargada de ironía. Una sonrisa leve, tan fría como hermosa, jugueteó en sus labios. Como ven, los rumores sobre mi desaparición fueron, como suele ser, tremendamente exagerados. He estado fuera, ocupándome de unos asuntos familiares muy delicados y privados, asuntos que requirieron de mi completa discreción y ausencia. Leo, en su afán por protegerme y por mantener una apariencia de normalidad en mi ausencia, tuvo la imaginativa idea de contratar a una actriz para calmar las ansias de cotilleo. Una idea, sin duda, desacertada y de muy mal gusto, como acabo de comprobar. Miró a su audiencia, desafiante. Nadie se atrevía a respirar. Estaban hechizados por su sangre fría, por la forma en que torcía la narrativa a su favor, transformando el escándalo en una anécdota sobre la sobreprotectoría de su marido. La joven que han visto, continuó Elisa, con un desdén perfectamente calculado, es, efectivamente, una actriz. Y les confieso que su parecido conmigo es inquietante. Leo siempre ha tenido un gusto exquisito, incluso para elegir suplentes. La risa que soltó fue ligera, artificial, y nadie en la sala se atrevió a unírsele. Todos sentían la tensión, la ira contenida bajo cada palabra. En cualquier caso, concluyó ella, con un tono de finalidad, ya estoy en casa. Los asuntos que me mantenían lejos han concluido. Y agradezco de corazón su preocupación. Pero ahora, si me disculpan, mi marido y yo tenemos mucho de qué hablar, en privado. Fue una despedida elegante, y una orden en toda regla. Los invitados, comprendiendo que el espectáculo había terminado, al menos el público, comenzaron a murmurar y a moverse hacia la salida, con miradas de incredulidad, y una avidez renovada por el chisme que, sin duda, se contaría en susurros durante semanas. Alberto, el hombre corpulento, se acercó a Elisa con una sonrisa torcida. «Elisa, qué alegría verte bien. Nos tenías muy preocupados». «No lo dudo, Alberto», respondió ella, sosteniendo su mirada sin pestañear. «Siempre tan solícito. Buenas noches». El mensaje era claro. Sé lo que esperabas, y no lo tendrás. Mientras la mansión se vaciaba, el silencio que quedó fue aún más pesado que el bullicio. Elisa permaneció en lo alto de la escalera, observando cómo se cerraba la última puerta. Solo entonces, cuando se aseguró de que estaban solos, permitió que su postura perfecta se quebrara ligeramente. Apoyó una mano en la barandilla, como si necesitara sostenerse. En ese momento, Leo apareció en el vestíbulo. Había cambiado de ropa. Llevaba ahora unos vaqueros y una camisa simple. Parecía haber envejecido 10 años en una hora. «Elisa», comenzó a decir, su voz ronca por las lágrimas contenidas. Ella bajó la escalera lentamente, hasta quedar frente a él. La diferencia de altura era mínima. Se miraban como dos boxeadores exhaustos después de un asalto brutal. «Has mentido», dijo ella, sin preámbulos, su voz ahora desprovista de toda la teatralidad anterior, reducida a un susurro cansado y letal. «Has mentido a todo el mundo, y me has mentido a mí, de la manera más baja posible, trayendo a esta casa a un reflejo de mi dolor. ¿Qué querías que hiciera?», suplicó Leo, sus manos abiertas, mostrando su impotencia. «Que admitiera ante todos
que me habías dejado por mi infidelidad, que nuestro matrimonio, nuestra vida, era una farsa. Sí, gritó Elisa. Y por fin la furia estalló sin control. Sí, Leo, eso es exactamente lo que quería. La verdad. Prefiero la verdad humillante a esta tumba dorada de mentiras en la que has convertido nuestra vida. Prefiero que el mundo sepa que eres un mentiroso y un adúltero a que crean que soy yo la que se volvió loca y huyó sin razón. Te he buscado, rugió él, agarrándola de los brazos. Durante 6 meses no he hecho otra cosa. He estado fuera de mí. Y yo he estado tratando de sobrevivir a tu traición. Le espetó ella, liberándose de su agarre. ¿Crees que huir fue fácil? ¿Crees que no te extrañé cada maldito día a pesar del dolor? Pero necesitaba espacio, necesitaba pensar, y en lugar de dármelo, montas este circo. Contratas a una mendiga para que ocupe mi lugar. ¿Es que no tienes dignidad? ¿No te queda ni una pizca de respeto por lo que fuimos? Todo lo que hice fue por nosotros, insistió él, desesperado. No, negó Elisa, con una calma repentina y aterradora. Lo hiciste por ti, por tu ego, por tu miedo a quedar como el villano de la historia. Pues bien, misión cumplida, porque ahora, además de adúltero, eres un ridículo. Se dio la vuelta para subir las escaleras, pero Leo la agarró de la muñeca. ¿Y ahora qué, Elisa? ¿Te vas a ir otra vez? Ella se volvió lentamente. En sus ojos ya no había rabia, solo una tristeza infinita resignada. No, no me voy a ir. Esta es mi casa, tanto como tuya. Pero no voy a compartir tu cama, ni tu vida. A partir de ahora, vivimos bajo el mismo techo, pero somos extraños. Esa es la verdad que vas a tener que aprender a soportar. La sentencia cayó entre ellos como una losa. Leo la miró, comprendiendo que había perdido no una, sino 2 veces. La había perdido cuando fue infiel, y la volvía a perder ahora, para siempre por su incapacidad de enfrentar las consecuencias. No puedo aceptar eso, murmuró. Tendrás que aprender, replicó ella, y subió los peldaños con la dignidad de una reina, que camina hacia su destierro. Leo se quedó solo en el vasto vestíbulo, rodeado de los restos de su fiesta fallida. La opulencia que lo rodeaba era ahora una burla. Se dejó caer de rodillas en la fría piedra del suelo, y esta vez, los sollozos no pudieron contenerse. Eran sonidos guturales, de un animal herido de muerte. Arriba, escondida en la penumbra del rellano superior. Maya lo observaba. Se había puesto su ropa y tenía el fajo de billetes arrugado en el puño. Había bajado sigilosamente buscando una salida, y se había topado con el final de la confrontación. Vio la desesperación absoluta de Leo. Escuchó las palabras definitivas de Elisa. Y supo, con una certeza que le heló la sangre, que no podía irse, no todavía. Porque mientras observaba a Leo sollozar en el suelo, su mirada se cruzó por un instante con la de Clara, el ama de llaves, que observaba la escena desde una puerta lateral, y en los ojos de Clara no había solo lástima. Había miedo, un miedo profundo antiguo, y cuando Clara notó que Maya la miraba, se apresuró a retirarse, como si hubiera visto algo que no debía. Maya se apretó contra la pared, el corazón acelerado. La tensión no había terminado, solo había cambiado de forma. Ya no era el drama de un matrimonio roto. Era algo más oscuro, algo que Clara conocía y que temía, y ella sin quererlo. Se había convertido en la única persona ajena a ese secreto, la testigo incómoda. Bajó las escaleras de puntillas, evitando el lugar donde Leo se consumía en su dolor. Se deslizó hacia la cocina, buscando la salida trasera, pero al pasar junto a una mesa de servicio, algo llamó su atención. Era un sobre grande, de Manila, semioculto bajo un periódico. En él, escrito con una letra elegante, había una sola palabra: Gabriela. Maya se detuvo en seco. La amante, la razón de todo. Miró a su alrededor. La cocina estaba vacía. Con un pulso tembloroso deslizó el sobre y lo abrió ligeramente. En su interior, no había cartas de amor ni fotos comprometedoras. Había documentos, papeles legales, y encima de todo, la fotocopia de un informe médico. Sus ojos escanearon rápidamente las palabras: paciente, Gabriela Rojas. Diagnóstico: embarazo de 8 semanas.
Fecha del informe. Hace 9 meses. 9 meses. El tiempo que Elisa llevaba fuera. Maya dejó escapar un jadeo ahogado. No era solo una infidelidad. Era un hijo. Leo no solo había engañado a su esposa. Había embarazado a otra mujer. Y Elisa lo sabía. Era eso lo que la había destruido tanto. Antes de que pudiera procesarlo, oyó pasos acercándose a la cocina. Rápidamente. Guardó el sobre bajo su sudadera, contra su vientre. El papel le quemaba la piel. No era solo dinero lo que se llevaba de esa casa. Era una bomba de tiempo. La puerta de la cocina se abrió. Era Clara. «¿Qué haces aquí?», preguntó la mujer, con más sorpresa que enojo. «Pensé que te habías ido». Me perdí», mintió Maya, sintiendo el peso del sobre como una losa. Clara la miró con suspicacia, pero luego su expresión se suavizó. «La salida trasera está al final de ese pasillo. Vete. Y no mires atrás. Esta no es tu guerra». Maya asintió y se apresuró a salir, sintiendo la mirada de Clara clavada en su espalda. Al cruzar la puerta, la noche fría la recibió como un bálsamo. Corrió por los jardines, alejándose de la mansión iluminada, que desde fuera parecía un palacio de cuento de hadas, pero que en su interior era una prisión de secretos y dolor. Llegó a la verja principal y la atravesó, mezclándose con la oscuridad de la ciudad. Pero no se sentía libre, se sentía marcada. Llevaba consigo el dinero que había ganado con su mentira, y el secreto que podía destruir a Leo Valdés para siempre. Y lo más inquietante de todo, la imagen de sus propios ojos verdes reflejados en el rostro descompuesto de Elisa. No era una coincidencia, era un misterio, y una parte de ella, la parte que había besado a Leo, no como a un empleador, sino como a un hombre, necesitaba respuestas. La tensión ya no era solo la de una noche. Era la cuerda floja sobre un abismo de consecuencias que apenas comenzaban a vislumbrarse. Y Maya, la chica de la calle, estaba ahora irremediablemente atrapada en el centro. La ciudad, indiferente a su drama personal, envolvía a Maya en su ritmo impersonal. Los faroles de la calle proyectaban largas sombras que se mecían con el viento, como espectros bailando alrededor de su silueta solitaria. El sobre Gabriela le quemaba el pecho, escondido bajo la sudadera, un secreto pesado y caliente. El dinero, arrugado en el bolsillo de sus vaqueros, ya no sentía como una liberación, sino como un fardo de culpa. Cada paso que la alejaba de la mansión Valdés era un latigazo de contradicciones. ¿A dónde iba? A ningún lugar. No tenía un a dónde. El hostal barato que había imaginado ahora le parecía una celda miserable. La libertad de que había anhelado sabía a vacío. Su mente era un torbellino de imágenes, los ojos desesperados de Leo, la dignidad herida de Elisa, el miedo en la mirada de Clara, y sobre todo, la palabra amerados escrita en un informe médico. No podía simplemente desaparecer. No ahora. Se detuvo bajo el letrero luminoso de una cafetería abierta toda la noche, su calor artificial bañando la acera fría. Entró. El timbre de la puerta sonó como un gemido. El lugar estaba casi vacío. Olía a café rancio y lejía. Se sentó en una cabina de formica desgastada, lejos de la ventana, y pidió un café negro, solo para tener algo caliente entre las manos. Con extrema cautela, sacó el sobre. Sus dedos, aún temblorosos, desplegaron los documentos. No era solo el informe médico. Había extractos bancarios con transferencias sustanciosas a nombre de Gabriela Rojas, cartas de un bufete de abogados, Fernández and Asociados, con un lenguaje frío y legalista, que hablaba de acuerdos de confidencialidad y pensión alimenticia, y una fotografía. Una mujer joven, morena, de sonrisa fácil y ojos astutos. No era la belleza clásica y serena de Elisa. Era vibrante, terrenal, y estaba embarazada. La curva de su vientre bajo un vestido ajustado era inequívoca. Maya sintió una punzada de algo, que no era envidia, sino una lástima profunda por todos los involucrados. Leo, atrapado entre su error y su desesperación, por mantener las apariencias. Elisa, destrozada por una traición que iba más allá del engaño. La creación de una nueva familia, un hijo que nunca sería suyo. Y Gabriela, atrapada en el fuego cruzado, reducida a un acuerdo financiero. Pero una pregunta ardía en su mente.
¿Sabía Elisa la totalidad de la verdad? ¿Sabía del niño? La frialdad con la que había manejado la situación. Su determinación de quedarse en la casa pero vivir como extraños. ¿Era la reacción de una mujer que solo conocía la infidelidad? ¿O de una que sabía que su marido había engendrado un hijo con otra? El timbre de la cafetería sonó de nuevo. Maya, sobresaltada, escondió rápidamente los documentos. Al levantar la vista, su corazón se detuvo. Era Clara. El ama de llaves parecía haber envejecido 10 años en la última hora. Su rostro estaba pálido, marcado por la preocupación. Llevaba un abrigo sencillo sobre su uniforme. Se acercó a la cabina y se sentó frente a Maya sin mediar palabra. Sus ojos, cansados y sabios, se clavaron en los de la joven. «Sabía que no te habías ido lejos», dijo Clara. Su voz, un susurro ronco. «Esta es la única cafetería abierta a esta hora en millas a la redonda». «¿Me has seguido?», preguntó Maya, defensiva. «Te estaba buscando», corrigió Clara. Su mirada bajó al sobre que Maya intentaba ocultar con las manos sobre la mesa. «Y veo que te llevaste más de lo que viniste a buscar». Maya no respondió. Sentía una mezcla de miedo y de una extraña esperanza. Clara tenía respuestas. «¿Lo sabe?», preguntó Maya, directa, tocando el sobre. «¿Elisa? ¿Sabe lo del bebé?». Clara cerró los ojos un momento, como si la pregunta le causara un dolor físico. «No», susurró, abriéndolos de nuevo. «No lo sabe. Y si lo supiera». Hizo una pausa buscando las palabras. Lo que pasó esta noche fue solo un rasguño, comparado con lo que sucedería. Ese secreto es la bomba que podría destruir lo que queda de todos ellos. Y de la empresa. Los accionistas, gente como Alberto, usarían eso para destituir a Leo. Lo perdería todo. «Pero es su culpa», argumentó Maya, con un dejo de amargura. «Él lo hizo. ¿Y eso le da derecho al mundo a destrozarlo? ¿A destrozar a Elisa aún más?». Clara la miró con intensidad. «Leo cometió un error monumental. Pero no es un monstruo. Estaba perdido, borracho de poder y de soledad. Porque Elisa se estaba distanciando de él incluso antes de lo de Gabriela. Eso no lo excusa, lo explica. Y ahora está pagando un precio que quizá ni siquiera merezca». Maya bebió un sorbo de café amargo. La lealtad de Clara hacia Leo era inquebrantable, pero también detectaba en ella un profundo cariño por Elisa. «¿Por qué me está contando esto?», preguntó Maya. «Porque te vi», dijo Clara con simpleza. «Te vi con Leo. Y no era solo una actuación. Al menos, no para ti». Y él, por un momento, cuando te besó, dejó de mirar al fantasma de Elisa y te miró a ti, a Maya. Maya sintió que se ruborizaba. Negó con la cabeza. «Fue una fantasía, una mentira». «A veces», susurró Clara, inclinándose sobre la mesa. «La verdad se cuela por las grietas de las mentiras. Esa casa es un infierno ahora. Elisa está rota por dentro, pero es demasiado orgullosa para mostrarlo. Leo está bebiéndose hasta la muerte en su estudio. Y yo no puedo hacer nada». «Pero tú». «¿Yo qué?», preguntó Maya, con un nudo en la garganta. «Yo soy la que lo arruinó todo». «No», negó Clara. «Tú fuiste la chispa que hizo estallar la olla a presión. Y tal vez, solo tal vez, seas la única que pueda evitar que los escombros caigan sobre todos. Elisa necesita saber la verdad, toda la verdad, pero no puede venir de mí, ni de Leo. Vendría con demasiado dolor, con demasiada traición. Pero si lo supiera por alguien ajeno, alguien que no tiene nada que ganar o perder». Maya la miró, incrédula. «¿Estás sugiriendo que yo se lo cuente? ¿Que le diga a esa mujer? ¿Que ya me odia? ¿Que su marido no solo la engañó, sino que va a ser padre?» «No», dijo Clara con firmeza. «No se lo digas. Devuélveselo». Señaló el sobre. «¿A Leo? ¿A Elisa?». El silencio se instaló entre ellas. El plan de Clara era una locura. Era peligroso. Pero en la lógica distorsionada de esa noche, tenía un sentido perverso. Era una forma de transferir la responsabilidad de la verdad, de darle a Elisa el poder de decidir su propio futuro, con todas las cartas sobre la mesa. «¿Por qué haría yo eso?», preguntó Maya, sintiendo cómo la adrenalina recorría su cuerpo. «¿Qué gano con meterme más?». «Nada», admitió Clara. «Lo perderás todo, tu dinero, tu anonimato, tu posibilidad de huir. Pero ganarás». Hizo una pausa.
y sus ojos se llenaron de una compasión genuina. La paz de saber que no fuiste solo un títere, de saber que al final, le diste a otra mujer la verdad que a ti, estoy segura, la vida te ha negado tantas veces. Las palabras de Clara calaron hondo. Maya pensó en su propia madre, en los secretos que se llevó a la tumba, en la sensación de haber vivido siempre a medias, en la penumbra de las mentiras ajenas. La verdad, por dolorosa que fuera, era un tipo de libertad. La casa estará en silencio, continuó Clara en un susurro. Elisa no duerme. Se encierra en la biblioteca, la habitación de al lado del estudio de Leo. Iré contigo, te dejaré entrar. Pondré el sobre su escritorio. Y luego, lo que tenga que pasar, pasará. Era una decisión imposible. Huir con el dinero y el secreto, y tratar de reconstruir su vida desde cero, con el peso de saber que había sido cómplice de una gran mentira, o regresar al corazón de la tormenta, arriesgándolo todo, por algo tan intangible como la verdad. Maya miró por la ventana de la cafetería. La noche seguía siendo oscura, pero en el horizonte, una tenue línea gris, anunciaba el amanecer, un nuevo día, una oportunidad de empezar de nuevo, de una manera u otra. Tomó una decisión. De acuerdo, dijo su voz más firme de lo que esperaba. Lo haré. Media hora después, un taxi discreto las dejaba en una puerta lateral de la propiedad de los Valdés, lejos de las cámaras de seguridad principales. Clara, con una llave maestra, abrió la puerta sin hacer ruido. La mansión estaba en un silencio absoluto, roto solo por el tic-tac lejano de un reloj de péndulo. El aire olía a cera y a desesperación. Caminaron como sombras por los pasillos oscuros. Clara señaló una puerta entreabierta al final de un corredor. De la rendija se filtraba un hilo de luz. «Es la biblioteca», susurró. «Está ahí. Yo me quedaré aquí. Si algo sale mal». Maya asintió. No terminó la frase. No hacía falta. Con el sobre apretado contra su pecho, avanzó. Su corazón latía con tanta fuerza que temía que el sonido la delatara. Al llegar a la puerta, se asomó. Elisa estaba sentada en un sillón de cuero, de espaldas a la puerta. No leía, solo miraba las llamas moribundas en la chimenea. Llevaba puesto un camisón de seda blanco, y su cabello suelto caía sobre sus hombros como una cascada oscura. Parecía frágil, etérea, una figura de porcelana a punto de romperse. Maya contuvo la respiración. Entró en la habitación. El suelo de madera crujió levemente bajo sus zapatillas. Elisa se volvió. Sus ojos verdes, hinchados por el llanto, se abrieron de par en par al ver a Maya. No hubo grito, solo una inhalación brusca de sorpresa y... ¿Era alivio? ¿Tú?, murmuró Elisa, poniéndose de pie. No parecía enfadada, solo exhausta. ¿Qué haces aquí? Volvió a enviarte Leo. ¿Para qué? ¿Para suplicar? ¿Para mentir más? No, dijo Maya, y su voz sonó extrañamente serena. Vine por mi cuenta. Extendió el sobre hacia Elisa. Creo que esto te pertenece. Elisa miró el sobre. Luego a Maya, con desconfianza. Pero algo en la expresión de la joven, una determinación tranquila, la hizo dudar. Tomó el sobre con mano temblorosa. ¿Qué es? La razón por la que no podías quedarte, respondió Maya, con suavidad. La razón completa. Elisa abrió el sobre. Por los ojos escanearon los documentos rápidamente. Maya vio cómo el poco color que le quedaba en el rostro se desvanecía. Vio cómo sus manos comenzaban a temblar de manera incontrolable. Vio cómo sus labios formaban una palabra silenciosa: embarazo. Elisa levantó la vista hacia Maya, y en sus ojos no había rabia. Había un dolor tan profundo, tan absoluto, que era casi insoportable de contemplar. Era el dolor de una herida que no solo no había sanado, sino que acababan de arrancarla de cuajo para mostrarle la gangrena que había debajo. Él te dio esto, logró articular con la voz quebrada. No, lo encontré, y pensé que tenías derecho a saberlo. Elisa dejó caer el sobre al suelo. Los papeles se esparcieron como hojas muertas. Se llevó ambas manos a la boca, ahogando un gemido. Su cuerpo comenzó a sacudirse con sollozos silenciosos, tan profundos que parecían desgarrarla por dentro. Ya no era la reina digna. Era una mujer, sola, traicionada de la manera más cruel imaginable. Maya no supo qué hacer. Se quedó allí, paralizada, sintiendo que era una intrusa en un dolor tan íntimo,
Pero entonces, Elisa extendió una mano hacia ella, no en un gesto de agresión, sino de una necesidad desesperada de no caer al vacío. Sin pensarlo, Maya dio un paso adelante y tomó esa mano. Era fría como el mármol, y en ese contacto, en el silencio roto solo por los sollozos de Elisa, algo se resolvió. La tensión no desapareció, pero se transformó. Ya no era una guerra entre dos mujeres por un hombre. Era un frágil puente de comprensión tendido sobre un abismo de dolor compartido. Afuera de la habitación, Clara observaba la escena con lágrimas silenciosas recorriendo sus mejillas. No era un final feliz. Era el comienzo de una nueva y dolorosa realidad. Pero por primera vez en meses, la mentira había muerto, y en su lugar, por cruda que fuera, había espacio para la verdad. Y donde había verdad, por horrible que fuera, siempre había una tenue posibilidad de sanar. Elisa no se derrumbó, no gritó. Los sollozos que la sacudieron fueron como un terremoto interno, una liberación silenciosa y violenta de todo el veneno acumulado durante meses. Se aferró a la mano de Maya como a un salvavidas en medio de un océano de dolor, y Maya, sorprendentemente, no la soltó. Se quedó allí, firme, permitiendo que la mujer tan elegante y poderosa horas antes se desmoronara contra su hombro, sintiendo la seda fría de su camisón y el calor de sus lágrimas a través de la gastada tela de su sudadera. Fue un momento fuera del tiempo. Dos mujeres unidas por un hombre que las había destrozado a su manera. Una, desde la opulencia y la traición. La otra, desde el abandono y el desprecio. Pero en ese instante, las diferencias se difuminaron. Solo eran dos seres humanos, rodeados por los restos humeantes de una vida que había estallado en pedazos. Cuando los sollozos de Elisa amainaron, convertidos en un temblor residual, se separó lentamente. Sus ojos, enrojecidos e hinchados, miraron a Maya no con odio, sino con una curiosidad exhausta. ¿Por qué?, preguntó, su voz ronca por el llanto. ¿Por qué me diste esto? Podrías haberte ido. Podrías haberte quedado el dinero y este secreto. Podrías haberlo usado en tu contra. Maya respiró hondo. El olor a libros polvorientos y ceniza fría de la chimenea llenaba la habitación. Porque alguien una vez me ocultó una verdad sobre mi madre, comenzó a decir, con una voz baja pero clara. Y vivir en la mentira es como vivir en una habitación sin aire. Te ahoga lentamente, no te mata de un golpe, pero te va matando. Usted merecía saberlo para decidir su vida con todas las cartas sobre la mesa, aunque duela. Elisa la observó, y por primera vez, realmente vio a Maya. No al reflejo, no a la impostora. Vio la dureza en sus ojos verdes, la resiliencia grabada en las finas líneas de su rostro joven, la dignidad que persistía bajo la ropa pobre. Tienes más valor que todos los que hay en esta casa juntos, murmuró, con un asombro genuino. Se inclinó y comenzó a recoger los papeles del suelo con manos que aún temblaban. Los colocó sobre el escritorio de roble, alineándolos con una precisión que delataba su necesidad de ordenar el caos. «¿Sabes?», dijo sin mirarla, «lo más doloroso no es el bebé, es la meticulosidad de la mentira. Los pagos, los abogados». Mientras yo me consumía de dolor, preguntándome qué había hecho mal, él estaba gestionando las consecuencias, como si fuera un problema de negocio más. Eso es lo que me mata. En ese momento, la puerta de la biblioteca se abrió de par en par. Leo estaba allí, pálido, desaliñado, con el pelo revuelto y la camisa manchada de whisky. Olía a alcohol y a desesperación. Sus ojos, vidriosos, pasaron de Elisa, de pie y serena a pesar de todo, a Maya, y luego a los papeles esparcidos sobre el escritorio. La comprensión fue instantánea. El horror lo paralizó. «Elisa». Su voz fue un quejido ronco. ¿Qué es esto, Leo?», preguntó Elisa. Y su voz era tan fría y lisa como el cristal. No era una pregunta, era una acusación final. Señaló los documentos. ¿Es este el error estúpido e imperdonable del que hablabas? Un error que viene con pañales y pensión alimenticia. Leo se apoyó contra el marco de la puerta como si las piernas le flaquearan. Todo el aire pareció salir de su cuerpo. La máscara del millonario poderoso se hizo añicos, mostrando al hombre asustado y avergonzado que había debajo todo el tiempo.
Yo iba a decírtelo. Cuando volvieras. ¿Cuándo? No me mientas más. El estallido de Elisa no fue un grito, sino un latigazo de pura decepción. Ya no hay más mentiras, Leo. Se acabaron. ¿Crees que puedo soportar una más? No sabía cómo, imploró él, avanzando tambaleante hacia el centro de la habitación. Sus ojos suplicaban, pero era demasiado tarde. Estaba aterrado de perderte. Y al final, lo hice igual, lo arruiné todo. Sí, asintió Elisa, con una calma aterradora. Lo arruinaste, nos arruinaste. Se miraron, y la distancia entre ellos era un abismo imposible de salvar. Toda la rabia, la traición, el dolor, flotaba en el aire como una niebla espesa. Maya se sintió de nuevo invisible, un testigo incómodo de una batalla final. ¿Y ahora qué?, preguntó Leo, con la voz quebrada. ¿Me dejarás? ¿De verdad? Elisa lo observó durante un largo minuto. Recorrió con la mirada al hombre que una vez amó, ahora reducido a un fantasma de sí mismo. Y entonces, algo cambió en su expresión. La furia absoluta dio paso a una tristeza profunda, resignada. No, dijo, y la palabra resonó en la biblioteca, con una solemnidad extraña. Leo parpadeó, sin comprender. No te voy a dejar, continuó Elisa, porque dejarte sería lo fácil. Sería huir, otra vez. Y ya no soy una niña asustada. Esta es mi casa, mi vida, y no voy a permitir que tu error la destruya por completo. Caminó hacia él, despacio, hasta quedar a solo un paso de distancia. No lo tocó. Pero no seremos marido y mujer. Seremos socios, socios en la ruina que has creado. Criaremos a tu hijo. La palabra hizo que Leo palideciera aún más, porque ese niño es inocente de todo esto. Y será un Valdés. Tendrá tu nombre. Y si Dios quiere, no heredará tus mentiras. Pero tú y yo. Hizo una pausa. Y en sus ojos no había amor. Solo una determinación férrea. Viviremos vidas separadas bajo este mismo techo. Esa será tu condena, Leo. Verme todos los días. Saber que estoy aquí. No por ti, sino a pesar de ti. Esa será tu penitencia. La sentencia cayó como una losa. No era el destierro que Leo temía, sino algo peor. Una prisión dorada. Una convivencia eterna con el recordatorio viviente de su fracaso. Era un castigo tan cruel como ingenioso. Leo la miró, y por primera vez, Maya vio algo parecido al respeto en sus ojos. Respeto y un miedo atroz. Asintió lentamente, derrotado. No tenía fuerzas para luchar más. La verdad lo había desarmado por completo. De acuerdo, susurró. Elisa entonces se volvió hacia Maya. Su expresión se suavizó levemente. Y tú, dijo, has sido el catalizador de todo este dolor y de toda esta verdad. No te lo agradezco, pero te lo reconozco. Se acercó al escritorio, tomó el fajo de billetes que Maya había dejado allí junto al sobre, y se lo extendió. Toma, es tuyo, te lo has ganado. Maya miró el dinero. Horas antes, había sido su salvación. Ahora, le parecía manchado. No lo quiero, dijo, con voz firme. Tómalo, insistió Elisa, con un dejo de autoridad. No es un regalo, es un pago por un servicio que no sabía que necesitaba. Úsalo para empezar de nuevo, para encontrar tu propio camino lejos de esta tragedia. Maya dudó, pero luego asintió. Tomó el dinero, no por codicia, sino porque Elisa tenía razón. Era un nuevo comienzo. ¿Y qué pasará con Gabriela?, preguntó Maya, con cautela. Elisa respiró hondo. Eso es un asunto que Leo y yo tendremos que resolver, con dignidad y con justicia para el niño. No será fácil, pero ya nada lo será. Se produjo un silencio pesado. El amanecer comenzaba a teñir de gris pálido los ventanales de la biblioteca. La noche más larga de sus vidas estaba terminando. Clara, llamó Elisa, su voz recuperando parte de su fuerza habitual. El ama de llaves apareció en la puerta, sus ojos enrojecidos pero serenos. Señora, acompaña a Maya a la puerta y asegúrate de que tenga un medio de transporte decente, un taxi, que no tenga que caminar. Clara asintió con una leve sonrisa. Maya miró una última vez a la pareja. Leo, con la cabeza gacha, vencido. Elisa, de pie, erguida.
enfrentando el amanecer con una fortaleza que inspiraba temor y admiración. Una página se había vuelto, otra, dolorosa y complicada, estaba por escribirse. Salió de la biblioteca y siguió a Clara por los pasillos silenciosos. La mansión, a la luz del gris amanecer, parecía diferente, menos opresiva, más real, como si el velo de las apariencias se hubiera rasgado para siempre. En la puerta principal, Clara le apretó la mano. «Cuídate, niña», le dijo, con cariño. «Y no mires atrás. Tu historia es otra». Maya asintió. Al salir, el aire frío de la mañana le golpeó el rostro. Era el aire de la libertad. Un taxi esperaba en el camino de entrada, tal como Clara había dispuesto. Antes de subir, Maya miró hacia la ventana de la biblioteca. Vio la silueta de Elisa, recortada contra el cielo que se aclaraba. No se movió, solo contemplaba el nuevo día. Maya subió al taxi y dio una dirección. No la de un hostal barato, la de una pequeña agencia de alquiler de apartamentos amueblados que había visto una vez. Tenía dinero. Tenía una segunda oportunidad. El taxi arrancó, alejándose de la mansión Valdés. Maya no miró atrás. Sabía que de alguna manera se llevaba una parte de ellos consigo. La fuerza de Elisa, la lección de Leo, y la comprensión de que incluso de los escombros más dolorosos, se podía empezar a construir algo nuevo, algo verdadero. La tensión dramática no se había disuelto en un final feliz. Se había transformado en una resolución amarga, realista y profundamente conmovedora. Las piezas comenzaban a encajar, no en un rompecabezas perfecto, sino en un nuevo orden, fracturado, pero estable. Un orden basado por fin en la cruda y liberadora verdad.